estamos en recesión. Quiero decir, no viene, estamos en ella. La cadena de suministro se estaba rompiendo antes del COVID. Por supuesto, el COVID lo empeoró, sí, y la guerra en Ucrania lo empeoró, sí, pero esto realmente comenzó con la guerra comercial de Trump en 2018. Como dije, hay un hilo conductor en todas estas cosas. No pondría la mano en el fuego aunque pudiera hacerlo, pero cuando me preguntas por eso pienso, bueno, ¿quieres hablar de China, de Ucrania, de la cadena de suministro, de Biden? Todos son un gran problema. En términos de tragedia, probablemente la guerra en Ucrania sea la más importante porque es muy significativa económica y estratégicamente. Y por supuesto va acompañada de una tragedia humana. Si el sector inmobiliario chino implosiona, está bien. Habría algunas dificultades aquí y allá, pero no es como si la gente estuviera siendo asesinada en Maine y siendo forzada a convertirse en refugiada. Eso es parte de lo que está sucediendo en Ucrania. Esa es probablemente la más importante, pero yo no pasaría por alto el hecho de que todas estas cosas están sucediendo a la vez. La pregunta número uno, porque todo el mundo está preocupado por la inflación, pero hay una gran historia de fondo allí. Lo que siempre digo es que cuando se trata de tu propio dinero, todo el mundo tiene un doctorado en economía. No necesitas a Larry Summers para decirte lo que está pasando con tu presupuesto, con tu capacidad de alimentar a tu familia o mantener un techo sobre tu cabeza. La gente entiende la inflación. Una de las razones por las que es tan políticamente tóxica es porque no se puede amañar, no se puede girar. Si dices, oye, solía llenar mi camioneta Ford F-150 por $50 y ahora me cuesta 125. A, lo entendiste, está justo en tu cara. Y B, son $75 que no tienes para llevar a tu cónyuge a cenar, comprarte una chaqueta nueva o lo que sea. Hay una especie de destrucción de la demanda al mismo tiempo que estás gastando más dinero en la única cosa de la que no puedes prescindir. La gente lo entiende, pero a partir de ahí la pregunta que más me hacen es, oye Jim, ¿esto va a causar alguna recesión? ¿Vamos a tener una recesión? Y tan recientemente como hace unos meses yo diría sí, creo que sí. Se ve venir a finales de este año, principios del próximo año. Ahora digo, estamos en recesión. Quiero decir, no viene, estamos en ella. Y hay datos, nunca digo algo así, Brian, sin contrastarlo. La definición estándar de una recesión son 2 trimestres consecutivos de disminución del PBI. Hay algunas campanas y silbatos más que tienen que ver con el desempleo y algunas otras cosas, pero esa es la regla general. Basándonos en eso, basándonos en la mejor estimación disponible para un segundo trimestre probablemente exacta, hoy estamos en recesión. Ahora, suena severo, pero eso es lo bueno. Estoy en cama con una neumonía, pero no me estoy muriendo. Bueno, está bien, pero estamos en una recesión en este momento y tenemos mucho cementerio que recorrer. Es decir, el mercado de valores está en gran medida sobrevalorado todavía. La mentalidad de comprar las caídas no se ha ido, todavía está ahí. Tienes a gente como Jim Cramer gritando compra Netflix o lo que sea. Este apoyo institucional, este impulso del trading, el 95% del trading es hecho por robots. Tienes a gente con ingeniería inversa y 27 años de edad en Bangladesh, quienes no salen demasiado, pero son realmente los que escriben estos algoritmos. Son ingenieros brillantes, pero tienes que darles una vuelta alrededor de Wall Street. Con todo lo que está pasando, realmente no hemos visto el colapso del mercado real, el colapso del mercado de valores, que yo esperaría en asociación con una recesión severa. No ha sucedido todavía, esto solo va a empeorar a medida que avance el año. De acuerdo, así que esperas una gran corrección en los mercados de valores. Eso es lo que espero y no estoy solo, tengo mis propios modelos y lo miro de cerca, pero si escuchas a Michael Burry, Jeremy Grantham, Charlie Munger, estas personas han estado alrededor dirigiendo cientos de miles de millones y están diciendo lo mismo. De vez en cuando alguien me tira algunas estadísticas y yo digo, ¿de cuánto tiempo es tu serie de tiempo? Me dicen, hemos tomado de referencia unos 5 años, es como... Háblame si lo has hecho durante 100 años, porque es un poco más significativo. Pero Jeremy Graham en realidad hizo una serie de tiempo de 100 años y miró a las burbujas de todo el mundo, 1929 en Estados Unidos, 1989 en Japón, 2000, las acciones.com y muchas otras, y dijo que nunca había visto nada igual. Es la triple burbuja más grande de todos los tiempos, multiplicada por 3 en el sentido de que se trata de bienes raíces, acciones y otras clases de activos. Así que sí, esa es mi opinión, pero es compartida por algunos otros analistas. ¿Eso significaría que el S&P bajaría otro 20 o 30%? Sí, y de nuevo, hay que recordar a la gente, 1929, sí, fue como en octubre, creo que el 18 o el 19, fue a finales de octubre de 1929. El mercado de valores cayó un 22% en 2 días. No fue en un día, fue como en 12% en un día y el 11% al día siguiente, un 23% cada 2 días. Pero ese no fue el crash, ese fue el comienzo del crash. El Dow Jones cayó un 82%.
32% de arriba a abajo. Ahora bien, tardó 3 años. Tocaron fondo en junio del 32, comenzando en octubre del 99. No es exactamente 3 años, pero cayó un 82%. Y eso sucede. Así que sí, estamos bajando. Ya sabes, el Nasdaq rebotó un poco en los últimos días, pero ha bajado un 30%. El S&P bajó más del 20%. Estamos en un territorio de mercado bajista, pero es solo el comienzo. No se parece a un mercado bajista completo o a un ajuste completo del mercado. Es el tipo de recesión que espero. Háblame de la inflación, porque estaba mirando algunas de las cifras de inflación y tienes que volver a los años 80 para ver algo que se acerque a los 2 dígitos. Recuerdo siendo un niño oír hablar de la inflación de 2 dígitos. Puedo recordar un poco los surtidores de gasolina, las colas en la gasolinera. Es como un recuerdo lejano para mí en los años 70. Pero, ¿cómo hablar con la gente más joven en estos días acerca de lo que es la inflación o lo que significa? Porque no creo que la gente realmente entienda lo que realmente significa para sus ahorros o para la economía, ni siquiera a medio plazo. Es cierto, Brian, eres un poco más joven que yo, pero yo lo viví. Yo estaba empezando mi carrera en la banca en 1976 y recuerdo que mi esposa y yo solíamos bromear el uno con el otro. Ella trabajaba en publicidad y yo en la banca. Y la inflación era tan mala que te subían el sueldo cada 4 o 5 meses y no tenías que pedirlo. Te lo daban porque sabían que ibas a dimitir si no seguían el ritmo. Ella recibía un aumento y ganaba más que yo en ese momento, así que salíamos a cenar y yo recibía un aumento y ganaba más que ella. Nos burlábamos de eso. Así era, y la psicología era, ya sabes, si necesitabas lo que fuera, un televisor o un frigorífico o un coche nuevo, lo que fuera, mejor lo compro ahora porque el precio va a ser más alto. Si espero un mes o 2 meses, el precio va a salir de lo que yo puedo pagar. Tuvo unos efectos enormes sobre el comportamiento. Por supuesto, el oro era como irse a la luna. Había mucho que hacer en ese momento, pero Brian, tienes razón cuando dices que estamos poniendo cifras de inflación hoy que son las más altas en 40 años, es correcto. 41 en realidad. Fue en 1981 cuando vimos estas cifras, pero recuerdo a la gente que la inflación de 1981 fue el final de un periodo de 10 años de inflación, no fue el principio. Es como, bueno, pero igual era inflación, sí, así es, pero en cierto modo había empezó en 1968 y realmente despegó en el 74-75. En el 81 fue cuando Volcker finalmente lo tuvo bajo control. Pero si vuelves a los 80, 70, bueno, entre el 77 y el 81, en ese periodo de 5 años el dólar perdió el 50% de su poder adquisitivo. No 15, sino 50. En ese periodo de 5 años, si pusieras números como el 10%, el 11, el 13% y más alto año tras año. En el año 81 estaba en el 9 o 10, que es con lo que lo están comparando en la actualidad, pero estaba en una pendiente descendiente. Había sido más alto que eso en el 77, 78 y 79. La pregunta ¿es este el comienzo de una oleada inflacionaria que va a empeorar aún más y va a durar 5 años o es diferente a eso? Pero tenlo en cuenta porque la comparación de los 40 años es correcta, pero ese fue el final de un episodio aún peor. De nuevo, ¿con quién es esta comparación de los 70? Por cierto, creo que la situación en la que estamos hoy es muy diferente a la de los 70 y explicaré por qué. En los años 70 se desencadenó desde el lado de la oferta, primero con el embargo árabe del petróleo en el 73 como consecuencia de la guerra árabe-israelí del 73. Y entonces el precio se triplicó, pasó de 2 a 6 dólares. Sí, en términos porcentuales es un gran salto, pero todavía eran 6 dólares y luego llegó a 12 dólares. Posteriormente, en 1979, cuando hubo un segundo embargo de petróleo a causa de Irán y el peaje que se pagó por la revolución, los rehenes y todo eso, entonces pasó de 12 a 20 dólares. El petróleo se multiplicó por 10 a finales de los 70 debido a estos dos embargos. Esto viene del lado de la oferta, pero lo que pasó fue que la otra fuente de la inflación está en el lado de la demanda. Tenemos lo que se llama inflación de costos. Ahí es donde los suministros se ahogan si hay un embargo o una escasez debido a un desastre natural. Muchas cosas que vienen del lado de la oferta y la demanda es inelástica, así que o pagas o prescindes de algo. Pero la demanda es mucho más psicológica. Es lo que se denomina inflación por atracción de la demanda. Eso es cuando los consumidores se comportan de la manera que he descrito y como he dicho, viví en los años 70 donde ya sabes, mejor lo compro hoy, mejor lo compro ahora. Estás tirando de toda esta demanda hacia adelante y subiendo los precios porque estás preocupado de que se vaya a poner aún peor.
Por lo tanto, en lo que respecta a hoy, estamos empezando con la inflación impulsada por los costos, principalmente el precio de la energía, pero el precio de los alimentos es un factor importante y por supuesto están relacionados, ya sabes, aquí está la energía, aquí está la comida, sí, ¿y de dónde crees que viene la comida? Para obtener los alimentos tienes que alimentar a los cerdos y las vacas, ¿qué les das de comer? Maíz, ¿cómo se consigue el maíz? Bueno, lo cultivas en una granja, necesitas fertilizante, nitrogenado, necesitas diésel en tus tractores. Consigues la comida, tienes que meterla en un camión para llevarla del punto A al punto B. Y para eso hace falta gas. Cuanto mayor sea el precio del gas, mayor va a ser el costo de los alimentos porque los transportas en camión, etcétera. Y como he dicho, estas cosas están vinculadas, pero los precios de los alimentos están subiendo sustancialmente y no puedes... Son dos cosas de las que no puedes prescindir, la gasolina en el coche y los alimentos. Cada crisis es más peligrosa que la anterior, 1998, 2008. Vamos a llegar a un punto, o podemos estar ahí, donde la crisis sea en realidad más grande que la Fed, más grande que la viabilidad de parar. Estamos incómodamente cerca, ahora es imposible saber exactamente lo cerca que estamos. Es un sistema dinámico complejo. Y puedes hacer muy buenas predicciones sobre los sistemas dinámicos complejos en cuanto a la magnitud de la crisis, pero es muy difícil conseguir el momento exacto. Puedo decir que nos sentimos incómodos porque ya hemos estado ahí 2 veces en los últimos años. En el 98 estuvimos a punto de cerrar todos los mercados del mundo. Comenzó con un impago ruso. Por cierto, el 17 de agosto de 1998 Rusia dejó de pagar su deuda externa y el rublo se devaluó enormemente. Esto inició una crisis de liquidez global, dio la vuelta al mundo y terminó en mi regazo en Long Term Capital Management, donde teníamos 1.4 billones de dólares en derivados. Y todo el mundo dice, oh, Long Term Capital, perdiste mucho dinero en Rusia. No lo hicimos, perdimos tal vez 100 millones de dólares en Rusia, pero perdimos cerca de 4.000 millones de dólares en todo lo demás, porque en una crisis de liquidez la gente vende todo. No es una cuestión de ¿tienes bonos rusos? No, lo venden todo. Los diferenciales se amplían, no hay suficientes garantías, se exigen márgenes, la gente pierde sus posiciones. Así es una crisis financiera mundial. Lo solucionamos con una inyección de 4.000 millones de dólares en efectivo patrocinada por la Reserva Federal y 2 recortes de tipos, uno de ellos de emergencia por Alan Greenspan. Lo superamos, pero estuvimos a pocas horas de cerrar todos los mercados del mundo. Lo mismo ocurrió en el 2008, todos sabemos lo del 15 de septiembre del 2008 con Lehman Brothers, ¿de acuerdo? La gente no se da cuenta de que Morgan Stanley estaba a días de quebrar, Goldman Sachs estaba a días de quebrar. John Mack lo dijo en ese momento cuando le dijeron que Lehman estaba pidiendo ayuda. Él respondió, lo siento, tengo suficiente con mi juego. Estamos preocupados por Morgan Stanley en este momento y luego la Fed entró. Hay que pensar que todas estas fichas de dominó estaban cayendo. Todas las fichas de dominó estaban cayendo e iban a seguir haciéndolo a menos que fuera truncado dejándolo caer sobre una pared. Y esa pared era la Fed. Pero aquí está mi punto. Cada rescate se hace más grande que el anterior. Cada crisis es más peligrosa que la anterior. ¿Quieres activos que van a ser inmunes a una crisis de liquidez global? ¿Cuáles son? Tierra, bienes raíces, oro, plata, bellas artes. Veo al Marilyn Monroe de Andy Warhol, el cual estiman en 200 millones de dólares. Podrías haberlo comprado por 50.000 dólares en los años 70. Eso es un poco más especializado, pero hay, ya sabes, recursos naturales, el agua, la energía, el petróleo. Si quieres estar en acciones, está bien, obtén acciones en empresas que se basan en los recursos naturales, aquellas como ExxonMobil, Chevron. Las estoy poniendo como ejemplos, pero hay un montón de maneras de protegerse. Una cartera de acciones regulares no es una buena y los bancos van a estar en apuros, los fondos del mercado monetario van a estar en apuros, ahí es donde tienes la crisis de liquidez. El dólar ha sido una criptomoneda desde al menos 1979. Ese fue el último año en el que el Tesoro emitió un billete de papel del Tesoro. Tal vez la abuela de alguien todavía tenga uno en el ático, pero que poco se parecen más a los rascas, algo así como cuando rascas un cupón, lo llevas al banco y se te paga. La última vez que hicieron eso fue alrededor de 1979. El dólar ha sido digital sin tráfico cifrado desde alrededor de 1980, pero creo que en términos de impacto sobre el dólar esto es, ten cuidado con lo que deseas. Y esto es exactamente lo que estaba diciendo antes en términos de efectos de segundo y tercer orden. Y advertí al Pentágono sobre esto, advertí al Tesoro sobre esto porque sé cómo funcionan las sanciones económicas. He estado muy involucrado en ello desde el punto de vista de la comunidad de inteligencia y también por parte del gobierno. Pueden ser poderosas, pero si las usas demasiado y de forma demasiado amplia, en realidad pierden todo su impacto porque la gente a la que te diriges dice, bueno, vale,
No más. Estoy fuera del sistema del dólar. Lo has hecho demasiadas veces. Y este es un ejemplo. Nunca habíamos congelado un banco central antes. Lo hemos hecho ahora. Nunca antes habíamos expulsado a un país entero del SWIFT, con la excepción de Irán, que es un caso mucho más aislado. Ahora lo hemos hecho con Rusia. Y así, en lugar de quedarnos sentados diciendo, vaya, me pillaron, podemos decir, vale, pasamos a un nuevo sistema de pagos. Tomamos una nueva moneda. Los saudíes están diciendo lo mismo y de repente si eres uno de los principales príncipes de Arabia Saudita, tal vez Mohammed bin Salman o cualquiera de los principales príncipes, y tienes un yate en Mónaco, una casa en Aspen y quién sabe cuántas casas y palacios y yates en todo el mundo, jets privados, y están como, hey, en realidad todo esto podría ser incautado, porque eso es lo que le estamos haciendo a los oligarcas rusos. Y por cierto, no se limita a los oligarcas. Vimos este tipo de nuevo fascismo en Canadá muy recientemente con Christian Freeland, el viceprimer ministro, congelando las cuentas bancarias y las criptocarteras de los camioneros. Canadá llegó al extremo de criminalizarlos. Si apoyabas a los camioneros bajo una reciente interpretación de la ley canadiense a través de Christian Freeland, el viceprimer ministro, eso es un acto criminal. Pero lo que quiero decir es que ella embarga las cuentas de los camioneros obreros y Biden las de los oligarcas, pero es lo mismo, ¿vale? Obreros multimillonarios es lo mismo. De repente, Canadá y Estados Unidos, dos de las economías número 1 y número 5 del mundo, número 6 quizás, han congelado cuentas en dólares canadienses y estadounidenses de gente que no les gusta. Ahora, puedes decir que es por una buena razón y que Putin no debería haber invadido Ucrania, y yo lo entiendo, pero si eres un príncipe saudí, si eres ciertamente ruso, si eres un oligarca chino, ¿qué tan cómodo te sientes con el dólar en este momento? No lo conozco personalmente, pero lo investigué. Parece un tipo muy brillante, pero aparte de llevar el maletín de Larry Fink durante unos meses, puede que un año, nunca ha tenido un trabajo fuera de la academia o del gobierno, por lo que realmente no entiende el mundo real. No entiende lo que estamos discutiendo ahora. La respuesta a la pregunta es que no lo han pensado bien, no entienden estos efectos en cadena, no entienden cómo funciona realmente el sistema monetario internacional, no entienden las consecuencias. Daré otro ejemplo que ha recibido cierta publicidad. Lanzamos todo tipo de sanciones contra Rusia, así que Rusia dijo, ok, vamos a dejar de exportar. Las exportaciones rusas de metales estratégicos, productos químicos y otros elementos que todo el mundo necesita para insumos en sus procesos de fabricación, y pusieron una prohibición a las exportaciones de níquel. Bueno, está bien. Necesitas níquel para hacer baterías. Buena suerte con tus vehículos eléctricos. Estados Unidos primero sanciona a Rusia. Rusia toma represalias prohibiendo las exportaciones de níquel. El precio del níquel se va a la luna. Subió por un factor de 4 o 5. Eso realmente no es sorprendente. La bolsa de metales de Londres cayó. Tuvo que cerrar. Pero, ¿quién perdió? Hubo un multimillonario chino que posee una de las mayores operaciones mineras de níquel en el mundo que perdió creo que 5 o 6 mil millones de dólares. Entonces, aquí está Rusia y Estados Unidos luchando una guerra económica y el perdedor aparece en China. Eso no estaba en su pantalla de radar y eso no estaba en la pantalla de radar de nadie más. Es un buen ejemplo de dónde aparece el daño cuando no te lo esperas. Rusia tenía alrededor de 600 toneladas de oro y hoy tienen 23 toneladas. China tenía alrededor de 600 toneladas de oro y hoy tienen alrededor de 2.000 toneladas, algo menos de lo que sabemos, y pueden tener varios miles de toneladas fuera de los libros en la Administración Estatal de Divisas que no conocemos porque eso es completamente opaco. Rusia y China hicieron exactamente lo que advertimos al Pentágono en 2009, exactamente, que es aumentar sus reservas de oro por un factor de 4 o más. Pero todo el mundo está como, bueno, el yuan chino va a ser la moneda de reserva mundial. No, no va a ser la moneda de reserva mundial, pero aquí está el porqué. Tengo un montón de razones, pero la razón principal es, cuando se habla de moneda de reserva, tienes que entender lo que eso significa. No es que el Banco Popular de China tenga un montón de billetes de $100 apilados en papeles en el sótano. Cuando la gente dice moneda de reserva, lo que realmente quiere decir es la moneda de los bonos en los que invierten. En otras palabras, sus activos denominados en dólares en forma de bonos del tesoro.
Eso es lo que China tiene realmente en sus libros, no dólares per se. Si quieres sugerir o plantear la hipótesis de que el yuan chino va a sustituir al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial, ¿dónde está el mercado de bonos en yuanes? No existe. A muy pequeña escala, con mucha liquidez, sin operadores primarios, sin nadie que negocie, sin subasta, sin Weibo, sin settlement clears, sin ninguna de la fontanería y la mecánica de un mercado de bonos maduro como el estadounidense. Y sobre todo, no tienen un estado de derecho. Quiero decir, al menos si tienes un bono puedes demandar a alguien, pero no puedes hacer eso en China. La ausencia del estado de derecho número uno, la ausencia de la infraestructura, las cañerías a falta de una palabra mejor, son dos razones por las que el yuan y absolutamente el rublo no sustituirán al dólar como moneda de reserva. Sin embargo, lo que yo planteaba entonces, y volveré sobre ello, es que se puede crear una nueva moneda que tenga todo eso. En mi ejemplo, puedes utilizar un banco suizo, la ley del Reino Unido, poner el oro en un depositario de terceros. Si quieres algo de la nueva moneda, puedes depositar tu propio oro y obtener algo de la moneda o comerciar con ellos alrededor del excedente. Era un sistema de sustitución, pero necesitas el oro para infundir confianza. De nuevo, no tienen un mercado de bonos y no lo van a tener pronto, así que el yuan y el rublo no van a reemplazar nada. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.